A Eleven Parts Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. A finales de 2019, Capgemini publicó un informe sobre cómo la inteligencia artificial reinventará la ciberseguridad. Entre otros hallazgos interesantes, el informe nos revela que, por un lado, las empresas encuentran cada vez más necesario reforzar la ciberseguridad con la IA, con la inteligencia artificial, hasta el punto de que casi 2/3 no creen que puedan identificar las amenazas críticas sin la ayuda de la IA. También encontraron que el ritmo de adopción de la inteligencia artificial en ciberseguridad se está acelerando. De hecho, casi las 3/4 partes de las empresas están probando la IA en casos de uso de ciberseguridad. Y también que existe un sólido argumento comercial para utilizar la IA en ciberseguridad. Fíjate, 3 de cada 5 empresas afirman que el uso de la IA mejora la precisión y la eficiencia de los analistas cibernéticos. Vamos, que no hay duda, la IA ya está aquí. Por desgracia, a menudo no tenemos muy claro qué hace, cómo funciona. Hay muchos términos ahí involucrados y para aclararnos todos estos conceptos, más allá de la palabrería del marketing y para explorar cómo nos afectará también en la ciberseguridad, hoy tenemos en nuestro programa al doctor Ramón López de Mántaras, director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC y uno de los mayores expertos y pionero de la IA en España. Hola Ramón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado. Pues lo primero de todo, muchísimas gracias, Ramón, por haber aceptado esta invitación para charlar hoy en nuestro espacio con nosotros. Muy bien, sí, que ya, repito, es un placer. Pues, a ver, eres investigador, has publicado cientos de artículos científicos sobre IA, perteneces al comité editorial de numerosas revistas, eres un conferenciante habitual sobre este tema, has recibido un buen número de premios y recientemente también has publicado un libro divulgativo que sabemos de inteligencia artificial, que hace un repaso exhaustivo de la ciencia detrás de la IA. Pero detrás de todos estos títulos y cargos, ¿quién es Ramón López? Bueno, a ver, ¿quién es? Pues yo hice mis estudios inicialmente en ingeniería electrónica, porque la verdad es que cuando, te voy a decir, lo explico porque es bastante curioso, cuando, como ya tengo una cierta edad, cuando con 17 años vi la llegada a la Luna, me quedé muy impactado. Y luego, preguntando a mis profesores de aquel momento, me dijeron, no, esto ha sido posible gracias a la electrónica. Y esto acabó por decidirme, porque tenía dudas, que yo quería hacer una ingeniería, pero no sabía cuál. Y esta información pues me influyó enormemente para dedicarme a estudiar ingeniería electrónica. Y de ahí pues pasé a continuación a hacer una tesis en robótica ya fuera de España, en Francia. Y claro, la robótica ya es colindante con la inteligencia artificial, tiene mucha intersección, obviamente. Y de la robótica, a través de la robótica, pues bueno, supe de algo que se llamaba inteligencia artificial, ¿no? ¿Y dónde se estudiaba eso? Pues en aquel momento por aquí en ningún sitio, ni siquiera en Europa. Entonces empezaban en algunos lugares, como en Inglaterra y un poquito, algo en Francia, en París. Pero tuve la posibilidad de irme a Estados Unidos, que es donde todo había empezado, ¿no? Toda esta historia de la inteligencia artificial. Sí. Y ya fue cuando hice un máster en inteligencia artificial, ¿no? Y de ahí viene, ¿no? De ahí viene, y desde entonces pues me he dedicado a este tema, primero en la universidad y a continuación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. O sea, ¿quién es Ramón López de Mántaras? Pues mira, una persona que se interesó por la tecnología desde bastante jovencito, que era con 17 años, y que tuve la fortuna de poderme dedicar a este fascinante mundo de la inteligencia artificial a lo largo de toda mi vida profesional. Y bueno, claro, cuando hablamos de inteligencia artificial hay dos términos, inteligencia y artificial, y tal vez para entender esta IA, lo primero de todo deberíamos acercarnos a la inteligencia humana. Entonces, ¿existe un consenso científico sobre qué es ser inteligente? Que yo sepa, no. Bueno,
A ver, sí, bueno, yo suelo seguir bastante, bueno, pues, cuando tengo ocasión leo trabajos de psicología cognitiva, a través de neurociencia, que son los que estudian más directamente lo que es la inteligencia humana, ¿no? Incluso filósofos de la mente como Daniel Dennett y otros, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que no hay una digamos, llamémosle una definición clara y contundente y universalmente aceptada de que esa es la inteligencia. Es multifacético, ¿no? Es algo muy complicado, ¿no? No recuerdo quién fue que digo, yo no sabría decirte qué es la inteligencia, pero sé reconocer cuando tengo una delante. Sí, ¿no? La famosa frase, que ahora en este momento no recuerdo quién es el que la dijo, pero bueno. De hecho, yo la he oído a un juez y refiriéndose a la pornografía, un juez americano. Bueno, pues sí, bueno, a ver, efectivamente, bueno, entonces, siguiendo, no, ya un poco centrando más en tu pregunta, pues no se sabe muy bien lo que es, la verdad, se sabe bastante bien qué componentes, de alguna manera, si queréis, tiene, ¿no? Un sistema inteligente capaz de percibir, capaz de razonar, de aprender, de comunicar, de actuar de forma racional, en base a lo que se ha percibido y tomar decisiones, ¿no? En base a lo que se ha percibido, lo que se recibe, lo que uno se le informa, ya sea por percepción, visión, tacto, etcétera, o por percepción mediante el habla, o sea, por comunicación, ¿no? Lectura o lo que sea. Uno tiene unos inputs, que llaman en inglés, ¿no? Unas entradas, y a partir de una capacidad de razonar y de entender estas entradas, entender, aquí es una palabra muy importante que quiero subrayar, porque luego quizás una ocasión quizás de darle más vueltas a esto, porque para mí la capacidad de verdad de entender profundamente algo es clave para la verdadera inteligencia, y avanzo que es algo de lo cual la inteligencia artificial todavía está muy lejos, ¿no? Pero, o sea, percibir, actuar, razonar, aprender, comunicar, son las capacidades que conformarían de forma más o menos integrada los componentes requeridos para que algo, ya digo, ya sea humano o no, tenga un comportamiento inteligente, ¿no? Ajá. Bueno, de hecho, antes estabas mencionando la estrecha relación que hay entre robótica e inteligencia artificial. Y yo creo que mucha gente, cuando piensa en inteligencia artificial, piensa en un robot o piensa en una máquina, pero claro, la inteligencia suele estar distribuida en algoritmos, o sea, no hay un objeto humanoide. Entonces, una pregunta también que nos puede surgir es, ¿puede existir inteligencia sin cuerpo? Bueno, a ver, esta es una pregunta que tiene su vertiente filosófica bastante compleja, ¿no? Yo soy de los que cree que un cuerpo es necesario para una inteligencia completa, en el sentido de que entendemos por comportamiento inteligente humano, ¿no? Ahora, eso no significa que uno no pueda tener en un software, bueno, siempre hay software, esta es la inteligencia artificial, eso que quede claro, ¿no? Y aunque veamos un robot que hace cosas, que se mueve y que actúa de manera que nos parece inteligente, lo que tiene dentro en algún lugar son uno o muchos procesadores, o sea, ordenadores y computadores que lo que están haciendo están ejecutando un software que es la realización informática del concepto matemático del algoritmo, que se traduce en unas instrucciones en un lenguaje de programación, o sea, un software, ¿no? Esto siempre es así, ¿no? Siempre. Esto sin duda. Ahora, el cuerpo, bueno, pues, a ver, depende, para la inteligencia, llamémosle general y completa, yo creo que sí que hace falta. Ahora, hay una cosa que llamamos en inteligencia artificial, una aplicación de la inteligencia artificial y también un área de trabajo que se llama los demostradores automáticos de teoremas, que no solamente es que demuestren teoremas matemáticos, aunque sí se puede aplicar para eso, pero también es una técnica de resolución de problemas que trabaja sobre representaciones complejas matemáticas, ¿no? Y hace deducciones, hace inferencias mediante distintas técnicas más o menos complejas, ¿no? Y ahí, pues bueno, ahí no necesitas un cuerpo, ¿no? O sea que
Bueno, a ver, porque no es un sistema que reciba unas señales de unos sensores y que tenga que actuar en su entorno. O sea, no hay unos brazos, unas manos, unos manipuladores, unos actuadores que se llaman así, actuadores, para llevar acciones y cambiar el estado del entorno, sino que es todo más abstracto, todo está a nivel de un sistema pues que hace algo muy complejo que se conoce bajo el nombre general de deducción automática o demostración automática de teoremas, etcétera, ¿no? Y ese tipo de inteligencia, que podríamos llamarle, no es general sin duda, inteligencias artificiales generales no tenemos, es un tipo de inteligencia muy distinta a una que está en un robot que puede caminar sobre dos patas, dos piernas, tiene sus brazos, sus manos, sus actuadores, más o menos antropomórfico, eso es otro tema. Bueno, podemos hablar también del grado de antropomorfismo que tiene el robot, que le permite hacer cosas más o menos sofisticadas, sobre todo a nivel motriz o manual, ¿no? O sensor, o visual también, ¿no? O sea, visual o otro tipo de sensores, táctil, etcétera, ¿no? Sí. Y esa inteligencia que está en un cuerpo, bueno, pues puede ser más genérica, porque el mismo software que le permite hacer una deducción abstracta matemática puede también estar también puede estar dentro de un robot. Pero lo que no podrá hacer el ordenador que está encima de mi mesa, que me sirve para demostrar teoremas automáticamente, hacer deducción automática, lo que no podrá hacer es porque no tiene ni piernas, ni tiene motricidad, ni tiene sensores, lo que no podrá hacer es una gran cantidad de cosas que sí que puede hacer un robot. O sea que es una inteligencia más completa, yo diría que necesita algún tipo de cuerpo. Vale, tú has mencionado varias veces inteligencia genérica, completa. Por ejemplo, Searle introdujo en los 80 la distinción entre dos tipos de IA, la fuerte y la débil. ¿Nos puedes explicar en qué se diferencian? A ver, sí. O la etiqueta que quieras usar. La inteligencia artificial, según John Searle, la inteligencia artificial fuerte es aquella que no es que pretenda, no es que simule una mente, sino que es una mente, tiene estados mentales. Incluso puede llegar a tener conciencia, o sea que no solamente es indistinguible de la humana observado desde el exterior, porque tiene un comportamiento que para un observador externo pues dirías, hombre, lo que está haciendo este robot o este sistema pues son cosas que requieren inteligencia, ¿no? No solo eso, sino que además internamente, digamos, tiene estados mentales como tenemos nosotros. Tiene conciencia de sí mismo, tiene conciencia del otro, tiene en fin, todas estas cualidades que asociamos a una inteligencia biológica humana, ¿no? Uh-huh. Esa es la inteligencia artificial fuerte. Es una mente. En cambio, la inteligencia artificial débil no tiene nada que ver con eso, ni se habla ni se preocupa uno de que esa inteligencia artificial tenga estados mentales ni nada de todo eso, y ni conciencia ni emociones ni nada, no, simplemente pues es capaz de hacer cosas, es un enfoque quizás más práctico, no sé si llamarle más ingenieril, que es capaz simplemente de hacer cosas útiles. Ahora, no es lo mismo, cuidado, la general no es lo mismo que la fuerte, es decir, a ver si intento explicarlo bien esto, a ver si se me entiende. Uh-huh. Cualquier inteligencia fuerte, yo pienso que por definición casi automáticamente tiene que ser general. Pues estamos hablando de inteligencia artificial fuerte, estamos hablando de algo que es como una inteligencia humana. La inteligencia humana es general, es decir, que tiene, como decía, estados mentales y todo, y entonces, obviamente, sería raro que una inteligencia artificial fuera fuerte y fuera específica, solamente supiera hacer una única tarea. De entrada, yo creo que hay una implicación aquí y fuerte implica general, pero general no implica fuerte, es decir, uno puede desarrollar inteligencias generales en el sentido de que serán multitareas, que podrán hacer el mismo sistema inteligente, ya sea un robot o se podrá hacer multitud de tareas distintas, pero sin tener estados mentales, ¿vale? Entonces, aquí hay una diferencia que muchas veces no se hace entre la inteligencia artificial fuerte y la general. Actualmente no tenemos ni generales ni fuertes. Todo lo que tenemos son inteligencias artificiales específicas, que podríamos asimilarlas más o menos al concepto de débil, aunque tampoco sería exactamente lo mismo.
cuando no hay inteligencia artificial débil es un concepto más bien filosófico. John Searle era un filósofo, bueno, es un filósofo, y el concepto de inteligencia artificial específica es por contraposición con la genérica o la general. Es aquella inteligencia artificial que solo sabe hacer una única cosa. Una inteligencia artificial que sepa hacer dos cosas. ¿Es específica? Sí, todavía es muy específica. ¿Es débil? Pues seguramente. En el sentido de que no tiene estados mentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si miramos hacia los algoritmos de DeepMind que juegan tan bien al ajedrez, al Go o incluso al videojuego de la StarCraft, que son capaces de derrotar a los mejores maestros, ¿no? Entonces, esto ahí estaríamos hablando de inteligencias específicas. Son específicas, sí. Son muy específicas. Si bien es cierto que la arquitectura que se llama que hay detrás, que es una red neuronal o las técnicas que hay detrás, pueden ser relativamente comunes, no genéricas, bastante genéricas. En sí todo el sistema no es general, no son genéricos. Además no son una única cosa, no son solamente redes neuronales, combinan. Son híbridos entre lo que se llaman redes neuronales y aprendizaje por refuerzo. Combinan varias, como mínimo 2 técnicas o más de inteligencia artificial. Y algo ya muy técnico se llama la búsqueda de Monte Carlo. O sea que no sé si, claro, no se trata de dar detalles. Luego, si quieres, entramos un poquito más a los distintos tipos de aprendizaje y así, pero igual antes vamos a aclarar también, hoy en día hay multitud de dispositivos y de algoritmos a los que le ponemos la etiqueta de inteligente, ¿no? Desde el smartphone, el Smart TV, el smartwatch, hasta otros muchos algoritmos. Entonces, ¿cómo de inteligentes son en realidad, ¿no? O sea, o ¿a qué podemos llamar inteligente? A ver, lo que llamamos los smart, no sé qué, ¿no? Smart TV o electrodomésticos. Smart City, Smart, o sea, todo tiene smart. Hay componentes de inteligencia artificial, sobre todo en el concepto de Smart City, pues hay sensores, hay algoritmos que, yo qué sé, que planifican, optimizan, hacen cosas muy interesantes que se basan en inteligencia artificial. Pero ahí de la palabra smart se llama smart pero no diríamos que es exactamente inteligencia artificial. O sea, no sería una smart TV, no es una televisión smart. Yo no la pondría dentro de la clase de un sistema de inteligencia artificial. ¿Qué tendría que tener entonces para eso? Un smartphone tampoco, ¿no? Aunque sí que con un dispositivo de estos que tenemos smartphones en el bolsillo, pues usan técnicas de inteligencia artificial para algunos aspectos, aunque el software de inteligencia artificial no esté dentro del teléfono, puede estar solamente el teléfono es una manera de acceder como en el caso de Siri o de estos asistentes. Pues el Siri tal cual no está todavía en nuestro smartphone, ¿no? Eso se llama Edge Computing. Con el Edge Computing, que le llaman así, es traer precisamente con procesos de miniaturización muy avanzados. En un futuro, pues, mucho de este software sí que correrá en nuestro dispositivo móvil, ¿no? En nuestro móvil. Actualmente todavía no es así. Pero, o sea, tampoco es lo mismo. Tampoco diríamos que un smartphone, que toda la tecnología de los smartphones es un subconjunto de la inteligencia artificial. Yo no la considero así. No. Sí, entramos un poquito más en el concepto técnico de IA, ¿no? Porque a veces se utiliza indistintamente y de forma intercambiable términos como IA, inteligencia artificial, machine learning, deep learning o yo qué sé, a veces los tres, ¿no? Entonces, hay un batiburrillo aquí que genera mucha confusión. Entonces, ¿podrías aclararnos la diferencia que hay entre IA, machine learning, deep learning? Bueno, imaginemos 3 círculos y unos están dentro de otros, ¿no? Como los diagramas deben de las matemáticas, la teoría de conjuntos, ¿no? En el círculo más grande, que incluye a los otros 2, estaría la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sería el grande, ¿no? Luego dentro tendría como un subconjunto, con un círculo más pequeño, el machine learning y muchas otras cosas. Había muchas otras cosas dentro. Y dentro del círculo del conjunto de machine learning, dentro está el deep learning. O sea que son 3, hay una jerarquía aquí de 3 niveles.
No sé si me explico. Sí, o sea, sí, perfectamente. Es un componente, es una parte del Machine Learning, y el Machine Learning es una parte de la inteligencia artificial, hablando de otra manera, ¿no? ¿Y dónde encajarían en estos círculos, por ejemplo, las redes neuronales? Otro concepto que siempre aparece en conexión con la IA. Dentro del Machine Learning, algunas dentro del Deep Learning y otras no. Depende si la red neuronal tiene o no muchas capas. Una red neuronal solamente de una capa intermedia o muy pocas capas intermedias sería una red neuronal, pero no una red neuronal profunda. Estaría en el conjunto del Machine Learning, pero no en el conjunto no en el subconjunto del Deep Learning. En cambio, una red neuronal con centenares o incluso algunas más, incluso miles de capas y un montón de una complejidad enorme, estos estarían dentro del Deep Learning. No son lo único, también hay Deep Reinforcement Learning, por ejemplo. También hay una cosa que se llama aprendizaje por refuerzo profundo también. Pues mira, si quieres hablábamos ahora eso de los distintos tipos de aprendizaje automático, ¿no? Porque las tres grandes categorías son el supervisado, el no supervisado y el reforzado. Entonces, ¿nos puedes explicar en qué consisten y dónde se aplican cada uno de ellos con más éxito? Bueno, a ver. Esta ya es una pregunta de examen, ¿no? Esto cae. Y que me quiere quitar una respuesta muy larga. A ver, supervisado se llama así porque hay alguien, en ese caso suele ser una persona que entrena el algoritmo, que etiqueta los ejemplos. Dice, este es un ejemplo, esto que te muestro ahora, estas fotos que te muestro ahora son ejemplos de perros. Ahora te voy a mostrar fotos de que son ejemplos, son gatos. Ahora te voy a mostrar una foto que son sillas. El sistema recibe la entrada con el dato, o en este caso la foto, en el caso que estoy diciendo el ejemplo serían fotos, y se le informa por parte de esta especie de entrenador o profesor o supervisor, se le dice al sistema qué es, ¿vale? A qué clase pertenece, vaya. Y el sistema, a medida con el tiempo, después de haber recibido pues un montón que en los casos de Deep Learning pueden ser millones de ejemplos, cientos de miles o millones, hay otras técnicas de aprendizaje que requieren muchos menos ejemplos, ¿no? Que hacen otras cosas, pues llega a poder discriminar. O sea, una vez está finalizado esa fase de entrenamiento, donde a menudo se han ajustado unos parámetros dentro del sistema, ¿no? En función de cada una de las clases, a la que le recibe después una foto de un animal, por ejemplo, o lo que sea, un objeto, sin etiquetar, sí, ahí no se le dice ya, una foto ya de un perro, pero ahí le dice, ahora tienes tú que averiguar qué es, ¿no? O decirme qué es. Entonces el sistema pues dirá, pues un perro, eventualmente también se puede equivocar, ¿no? No son todas, detrás hay son modelos siempre que tienen bastantes técnicas probabilísticas y nunca es la seguridad absoluta, ¿no? Pero bueno, con grados altísimos de acierto, ¿no? Que superan... Hasta el ser humano nos podemos equivocar cuando distinguimos un perro de una magdalena, ¿no? Y test de estos típicos. Bueno, los sistemas también se equivocan, ¿no? Pero si se equivocan solamente en un 1 o un 2% de las veces, pues es un sistema que está muy bien entrenado, ¿no? Muy sofisticado. Esto será un claro ejemplo de supervisado, ¿no? El no supervisado sería lo que también se llama también una manera fácil de explicar un no supervisado es los algoritmos que llaman de clustering, de hacer de clases. Ahí el sistema por sí mismo tiene que ser capaz de encontrar características diferenciadoras entre un conjunto de datos que se le dan y determinar que esta clase es distinta de otra, que ahora ve cosas o recibe informaciones que son distintas de otras que recibió antes. Aquellas que entre sí guardan un grado de similitud grande, el sistema hace la hipótesis de que tienen algo en común y les llamará clase 1. No le dirá perro o gato o lo sea porque no sabe lo que es, porque no están etiquetados, Entonces no puede saber si aquello es una silla, pero si recibe o una mesa o un perro, ¿no? Pero si es capaz de detectar algo común en un conjunto de datos, los pondrá todos juntos dentro de la misma clase.
y no sabe lo que es. Lo único que sabe es que son similares entre sí. Si recibe datos, entradas de otro tipo de objeto, o una cosa distinta, tiene que detectar que es disimilar a lo que ya había visto hasta entonces y dice, bueno, esto no lo puedo meter en la misma bolsa, en el mismo cajón que antes, pues bueno, será distinto. Por lo tanto, le llamo clase número 2, por decir algo, ¿no? O A, B, C, 1, 2, 3, que luego sigue recibiendo datos de que son similares a esto que él considera, el sistema considera que es la clase 2. Lo seguirá metiendo en el cajón segundo, en el cajón de la clase 2. Si de pronto viene un dato que se parece más a los objetos que hay en la clase 1 que en la clase 2, a esto lo meterá en la clase 1. Luego viene otro dato, otro ejemplo, otro input, y no se parece ni a lo que tiene en el cajón 1 ni en el cajón 2. Dice, voy a abrir un cajón nuevo, cajón 3, y ahí lo mete. Y así sucesivamente. O sea, que está detectando similitudes entre los objetos y disimilitudes. Es capaz de calcular grados de similitud. Y a partir de ese proceso, pues secuencialmente, porque muchos de esos algoritmos de clustering, no todos, pero muchos son secuenciales, llegan los datos uno detrás de otro en el tiempo, aunque también hay algoritmos de clustering, obviamente, que trabajan en batch, ¿no? De golpe, que dan un montón de datos y ahí mira estos datos y hace separaciones, sepáralos en cajones, ¿no? Que ya sea secuencial o no secuencial, lo que hay detrás es lo mismo. El algoritmo que hay detrás lo que busca es similitudes entre objetos, similitudes y diferencias entre objetos. Eso sería el no supervisado. Y lo hay detrás muchas técnicas distintas para hacer eso, ¿no? Hay un montón de algoritmos que no supervisados y hay un montonazo de algoritmos supervisados que utilizan técnicas distintas. Antes de pasar al reforzado, ¿en qué casos se utiliza más el supervisado y en cuáles el no supervisado? Me refiero a casos de uso ya pues en el mundo real. Bueno, si es fácil de etiquetar los objetos y tienes a disposición un supervisor, alguien que los etiqueta y los da, pues bueno, entonces utiliza un algoritmo supervisado. Eso es lo que hace Facebook, ¿no? Cuando nos pide que etiquetemos a la gente en las fotografías y así, nos tiene ahí a trabajar gratis. Claro, hoy día cuando subes una fotografía, como normalmente añades un texto, la etiquetas, ¿verdad? Dices algo, pues bueno, esto sería una buena fuente de entrenar un algoritmo supervisado. Porque si no tienes a disposición las etiquetas de estos objetos, pues ahí no podrás aplicar un algoritmo de aprendizaje supervisado. Tendrás que ver si puedes hacer algo hacer un clustering, ¿no? Hacer un algoritmo no supervisado. Porque no hay disponibilidad de las etiquetas. Y claro, dices, bueno, pues que haya alguien que vaya a las etiquete. Bueno, eso sería fácil, pero claro, necesitas un ejército de personas a lo mejor para etiquetar todo, ¿no? Y no todo es posible etiquetarlo. Claro, por eso estos de no supervisados se usan más para segmentar a clientes en campañas de marketing o exacto, por ejemplo, sí. En aplicaciones similares que no tienes posibilidad de etiquetar, ¿no? Son algoritmos de clustering estos, sí. O como los sistemas de recomendación, ¿no? Que también en función de las preferencias de otros clientes con atributos similares, pues van recomendando películas o noticias o que así se van construyendo también estos filtros burbuja y este tipo de cosas. Y bueno, tienes el conjunto de entrenamiento, no en todos los casos lo tienes etiquetado, efectivamente. Y luego pues también tenemos el aprendizaje reforzado, ¿no? En el que tenemos la tarea. ¿Cómo funcionan estos tipos de aprendizaje? Bueno, estos se suelen considerar un poquito en medio camino entre los supervisados y los no supervisados, porque no son no supervisados 100%, porque sí que recibe el algoritmo algún tipo de información, de feedback externa del entorno. Sí, es un poco como castigos y recompensas, ¿no? Como cuando entrenas al perrito. Es como el perro de Pavlov, ¿no? Famoso, ¿no? Sería una versión así, digamos, de un algoritmo, de un método de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Que cuando recibes del entorno o de algo, te da, pues, te informa
de si aquella acción que has hecho, aquel objetivo que has alcanzado, pues es correcto o no, ¿no? Y un premio, digamos, entre comillas, o un castigo, entre comillas, ¿no? O sea, esa es la señal de refuerzo, se llama. Por eso se llama premio por refuerzo. Porque a este premio o castigo le llamamos señal de refuerzo que se le transmite al algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, esto hace... hay un proceso aquí de prueba y error inicialmente por parte del algoritmo. Empieza, pues como digamos así, palabras sencillas, muy despistado. Pero a partir del momento en que va avanzando, pues va progresando, empieza a recibir algún tipo de feedback, ¿no? Desde el entorno, que puede ser un valor positivo más o menos grande, o un valor negativo más o menos grande, porque cuando lo implementas desde el punto de vista matemático, cuando lo implementas informáticamente, computacionalmente, pues no deja de ser un valor, ¿no? Un número, ¿no? Positivo o negativo en función de esta señal de refuerzo es un número, en función del éxito o fracaso en las acciones que hace este algoritmo, ¿no? Es el objetivo de la gente, del sistema inteligente que aprende por refuerzo, es seleccionar aquellas acciones que maximizan el refuerzo acumulado, ¿no? Esto hace que a la larga pueden tardar mucho. Una de las desventajas que tienen estos algoritmos es que pueden ser bastante lentos en lo que llamamos converger, es decir, el llegar a una situación estable ya, puede ser bastante lento, ¿no? Pero a la larga lo que harán es, habrán aprendido en cada estado, en cada situación, escoger la acción más adecuada, ¿eh? Lo que te enseña el algoritmo por refuerzo es eso. Se dan una serie de estados posibles, que pueden ser muchos. Estados son las situaciones que tienen en el entorno, y en función de estas situaciones, pues haces una acción o la otra. Cuando el algoritmo ya ha aprendido, pues en cada una de las situaciones tomará una decisión, hará una acción pues correcta, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que, es como un poco como en los algoritmos de aprendizaje de conducción automática de coches y... Sí, en nuestra vida aprendemos muchas cosas por refuerzo, ¿no? Desde andar, desde andar. O sea, aquí el castigo, entre comillas, sería pues que te caes, ¿no? Y la recompensa es cuando ya el niño de un año, un poquito más de un año de edad, ya empieza a hacer unos pasitos, ¿no? Y esto ahí hay un refuerzo positivo. Y bueno, pues va afinando su motricidad, sus acciones. Es una manera de aprender muy humana, ¿eh? En los métodos computacionales, como te decía, tienen muchas veces el problema cuando el número de posibles acciones a llevar a cabo y el número de situaciones en las que llevar a cabo estas acciones es muy amplio, muy grande, muy grande. Hay que buscar maneras de mejorar el algoritmo, de hacerlo más eficiente, de acelerarlo. Ahí entramos ya en cosas muy complejas, ¿no? Muy técnicas y muy profundas de investigación, ¿no? Para hacer que el algoritmo aprenda a converger más rápidamente. Y por ejemplo, de todos... Tardamos bastante los humanos en aprender a andar. No, claro. Aprender a nadar, aprender a ir en bicicleta, muchas cosas que implican motricidad y es movimiento, ¿no? Es decir, movimiento y percepción visual y pues son el tipo de situaciones donde el aprendizaje por refuerzo es muy adecuado, ¿no? Y por eso se utiliza tanto en robótica, por ejemplo. Los robots hacen acciones con su entorno y ven las consecuencias o reciben información sobre la consecuencia de aquella acción. Si luego tiene que aprender a coger una botella y llenar un vaso, pues si el agua cae fuera y cae mucha agua fuera del vaso, no unas gotitas, sino una gran cantidad de agua fuera del vaso, pues esto tendrá que recibir un refuerzo negativo, una señal negativa, y tendrá que ir afinando su movimiento, ¿no? O sea, todo este tipo de aplicaciones, y en el mundo, sobre todo la robótica, el aprendizaje por refuerzo es muy importante. Uh-huh. Y bueno, luego también cuando se están entrenando a los algoritmos para que luego tomen decisiones,
puede chocar este entrenamiento con dos grandes obstáculos, ¿no? Como podrían ser los sesgos y la transparencia, ¿no? Entonces, ¿qué son sesgos, transparencia y qué consecuencias pueden tener cuando ya el algoritmo está operando una vez desplegado? Bueno, sí, a ver, como estos algoritmos todos se basan en algún tipo de, de input, obviamente, de entrada, o sea, esto lo decíamos, ¿no? Los ejemplos ya etiquetados, ¿no? Ya sea de imágenes o de otra cosa. O los algoritmos estos por refuerzo también se basan en pares estado-acción, ¿no? Si estos datos, que llamamos datos con los que entrenas el algoritmo, están sesgados, por ejemplo, discriminan en el sentido, por ejemplo, de género o de raza, cuando se entrena un algoritmo, yo que sé, para reconocimiento facial o para algún tipo de aplicación de ese estilo, si no están entrenados con datos que no están sesgados, el algoritmo hereda, digamos, el sesgo, ¿no? Claro, y amplifica, porque, claro, imagínate que hay ejemplos muy clarísimos en cuanto a estos algoritmos que algunos se ha hablado mucho en la prensa incluso, ¿no? Unos algoritmos que utilizan en Estados Unidos la policía para decidir hacia qué zonas de una ciudad mandar más patrullas o menos patrullas, ¿no? Ciertas horas, ¿no? O sea, cómo planificar el envío de coches patrulla en ciertos lugares de la ciudad. Y los entrenaron con un algoritmo de aprendizaje basado en experiencia previa de dónde se habían mandado coches patrulla antes, ya manualmente, por parte de las distintas comisarías de los distintos distritos y todo eso, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues claro, resulta que el sesgo estaba en que se enviaban siempre muchas más patrullas, tradicionalmente a lo largo del tiempo. Los datos que entraban al algoritmo estaban basados en datos donde se enviaban muchas más patrullas a ciertos barrios afroamericanos, ¿no? Por ejemplo, donde vivía pues gente más desfavorecida, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Y en cambio muchos menos en barrios donde pues, vivía gente pues de raza blanca o de más poder adquisitivo, etcétera, ¿no? No digamos favorecidos, no desfavorecidos. Claro, ¿tú qué crees? ¿Dónde va a haber más detenciones? ¿Dónde mandas 100 coches de 100 patrullas de policía o donde mandas 2? Incluso siendo a priori la misma probabilidad de que haya la misma probabilidad de delincuencia, si en un sitio está lleno de policías, es normal que interpelen y hagan las detenciones donde si no mandas a nadie, no harás ninguna detención, ¿verdad? Si no mandas ninguna patrulla, está claro, no detendrán a nadie. ¿Ves el sesgo, ¿no? Aquí claramente, ¿no? Estos datos de entrenamiento estaban muy sesgados. Porque, ¿cuál es el problema con la transparencia aquí, cuando entrenas algoritmos? Perdona. Sí, cuando se entrenan los algoritmos, ¿cuál es luego el problema que surge con la transparencia? O la falta de, una vez ya entrenada una red. La transparencia es saber por qué el algoritmo ha tomado cierta decisión en un momento dado. Y esto, los algoritmos, muchos de los algoritmos actuales, los basados en Deep Learning, en lenguaje profundo, pues no son absolutamente transparentes. Es decir, porque no hay un razonamiento en estos algoritmos. Los algoritmos hacen un tratamiento estadístico muy complejo, digamos, un modelo estadístico muy complejo de los datos que reciben, pero no hay una línea de razonamiento. No hay ningún tipo de razonamiento en estos algoritmos. No razonan, aprenden, pero sin razonamiento en absoluto. Entonces, al no haber una línea de razonamiento interna, es una caja negra donde tú no puedes ver el por qué el algoritmo te ha negado la hipoteca, o sea, te ha negado el préstamo, o te ha negado la libertad condicional, o por qué precisamente pues, ha decidido mandar más coches patrulla en esta zona de la ciudad, ¿no? A posteriori, con el tiempo, habiendo observado el comportamiento, alguien puede darse cuenta y puede hacer una hipótesis de que quizás manda más coches para ir a esta ciudad porque resulta que los datos de entrenamiento en esta zona de la ciudad es donde ya se mandaban más patrullas y por lo tanto había más detenciones y por lo tanto si había más detenciones es que había más delincuencia, por lo tanto si hay más delincuencia hay que mandar más patrullas.
Y esto es un círculo vicioso y es lo que llamamos, ese es el sesgo, ¿no? Pero claro, no puedes mirar el algoritmo porque no es transparente, es una caja negra y no se puede así de entrada ver que es de una forma relativamente sencilla, no se puede encontrar la explicación del porqué. Y esta falta de transparencia, pues que no siempre, pero en parte puede estar ligada al sesgo, ¿no?, de los algoritmos, o sea, no te permiten explicar el sesgo. Es decir, si el algoritmo no es transparente, es más difícil explicar el sesgo, averiguar el sesgo, averiguar dónde está el sesgo. En cambio, si hay una técnica de aprendizaje que es más transparente, que las hay, los árboles de decisión, por ejemplo, son muy transparentes, ahí sí que se puede hacer un seguimiento de qué decisiones y por qué el algoritmo ha tomado estas decisiones, y puedes detectar mucho más rápidamente, por ejemplo, si hay un sesgo o otro problema. Porque, bueno, hablando de problemas... ¿Por qué no funciona bien? Vaya, en definitiva, incluso sí. ¿Por qué no funciona bien? Porque eso también es muy importante, incluso desde el punto de vista del programador. Muchas veces con las cajas negras estas del Deep Learning, los propios diseñadores no saben por qué funciona bien cuando funciona bien, y no saben por qué funciona, y tampoco saben por qué funciona mal cuando funciona mal. Y esto es un problema. Para cualquier informático te dirá que, esto es un problema grande, porque claro, yo para poder corregir o mejorar, tengo que saber el porqué del fallo. Y una caja no ves el porqué. Pues vamos a explorar más problemas. Por ejemplo, ahora se están poniendo de moda las redes antagónicas. Entonces, ¿qué es una inteligencia artificial antagónica y cómo puede manipular a otras IAs? A ver, lo de los modelos antagónicos es un pelín complicado de explicar. Para empezar, son dentro de un sistema de estos de que llaman redes generativas adversarias, se llama así GANs, GANs. Sí. Hay dos componentes. Hay uno que se llama el modelo generativo, que intenta construir instancias, ejemplos que confundan al modelo discriminativo. Es decir, hay dos modelos, hay dos componentes. Uno que llaman la parte generativa y la parte discriminativa. Entonces, la parte generativa intenta construir instancias que confundan a ejemplos, datos que confundan al otro. Es una especie de... Sí, pues por eso se llama antagónico, ¿no? Y el otro, el discriminativo, lo que hace es utilizar tanto el conjunto de entrenamiento como las muestras estas que le llegan del generativo para ser más robusto. Es para poner a prueba un poquito, ¿no? Es una manera también de detectar el funcionamiento del algoritmo y hacerlo más robusto, ¿no? De hecho, salió la idea de estos adversarial networks, salió motivada por el problema de cómo mejorar los algoritmos, y también está relacionada con el sesgo y todo, ¿no? Por ejemplo, es una manera de distinguir entre datos reales y datos falsos, fakes, ya sabes esto, lo de ¿Sí? Fake, todo eso, ¿no? Las imágenes o incluso vídeos que no son auténticos, sino que han sido manipulados, pero han sido manipulados de una manera que es muy difícil de detectar que aquello no es real, ¿no? Bueno, una de estas Generative Adversarial Networks sería capaz de eventualmente de distinguir, ¿no? O sea, el generador lo que haría es producir adrede imágenes falsas, ¿vale? Serían muy similares, o sea, muy difíciles de distinguir de las verdaderas. Y la parte discriminadora, el otro componente, lo que tiene que llegar a ser capaz de, con el tiempo, su objetivo es distinguir entre las reales y las falsas. El conjunto de los dos, trabajando de esta manera, de esta manera, digamos, cooperativa, secuencial, van haciendo que el sistema globalmente cada vez sea más robusto y llegue a distinguir las falsas de las reales. Pero quien genera las falsas es una parte del propio algoritmo. Claro. Es un componente del propio algoritmo. Es un poco complicado quizá de entender, pero es una técnica que nos permite afinar más los algoritmos estos, ¿no? Claro, y en este caso, ¿cómo de vulnerable es la inteligencia artificial a un ataque realizado recurriendo a la propia inteligencia artificial?
Bueno, de hecho esto tiene que ver, precisamente los adversarios estos, nosotros con adversario que llaman, una de las posibles aplicaciones está precisamente en el tema de la ciberseguridad, porque claro, eso no sería una manera de poder detectar algún tipo de ataque que sea muy, muy difícil de identificar. Y en cambio con este tipo de modelo adversario se puede intentar diferenciar entre un ataque, entre un acceso, digamos, legal o normal y uno que sea un ciberataque, ¿no? Y entonces, a medida que la precisión de los algoritmos de IA mejore, ¿serán más o menos vulnerables a estos ataques? A ver, sí, pero también serán más vulnerables pero también pueden ser al mismo tiempo algoritmos que sean más finos detectándolos también. Claro, entonces es como en el largo plazo, ¿quién va a ganar aquí? Es lo que llaman una arms race, ¿no? Eso es, ¿no? Una carrera armamentística. Una carrera, uno mejora el otro, pero el otro también mejora. Sí, no. Efectivamente, no. Y luego, una cosa también que llama un poco la atención en el ámbito de la IA es, yo no conozco ninguna otra nueva tecnología que haya atraído y reclutado a tantos filósofos, ¿no?, como la inteligencia artificial. ¿Tú por qué crees que es tan importante su contribución al desarrollo de este campo? ¿De la filosofía? Sí. Bueno, a ver, los filósofos de la ciencia, pues gracias a la inteligencia artificial, pues tienen un revival, ¿no? O sea, de pronto les aparece algo en el mundo de la ciencia y la tecnología, pues que se presta mucho a eso, ¿no? Pues a filosofar, en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Pues han visto aquí una oportunidad extraordinaria, ¿no? Para trabajar en algo interesante. También está la ética, ¿no? Porque ¿cuáles son algunos de los dilemas éticos más difíciles que nos plantean? Los filósofos de la mente, más bien, pero sí, los filósofos que tocan aspectos de ética, obviamente ahí también tienen un filón con la inteligencia artificial hoy día, sin duda, claro. Porque, claro, lo que decíamos antes, lo que decíamos antes de la caja negra, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Lo que se quiere es que un sistema de estos pues tenga un comportamiento pues ético, ¿no? Ético según una... Aquí es que esto es muy complicado porque ética, no hay una ética universal, ¿no? Pero bueno, claro. Algunos valores universales. Pero bueno, algunos muy primitivos sí, si quieres. Pero, claro, toda la gente que está especializada en aspectos éticos desde el punto de vista de la filosofía, ahí pues tienen mucho que ayudarnos y mucho que decir, ¿no? Acerca del desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, pues que tengan capaces de rendir cuentas y que veas que los valores que hay detrás están alineados con valores humanos, ¿no? Y ya si hablamos de temas como las armas autónomas y la privacidad, pues esto es un campo brutal que está muy virgen todavía y hay unas oportunidades extraordinarias. Bueno, y ya, Ramón, para ir terminando, ahora pues estamos continuamente escuchando a emprendedores de Silicon Valley hablar sobre las milagrosas hazañas de la IA, y es que de hecho a veces me recuerdan a los vendedores de aceite de serpiente, esos que recorrían el viejo oeste americano en sus carromatos, ¿no? ¿Dónde están los límites de lo que los algoritmos actuales pueden hacer y lo que no? ¿Cómo separamos el marketing de lo que son realmente, vamos a decir, afirmaciones serias? Bueno, no sé. Primero, yo supongo que habría que ver la fuente, ¿no?, de esta información. ¿De dónde viene? Uh-huh. ¿Dónde viene? ¿Quién me está diciendo eso? A ver, esta noticia que aparece sobre un sistema que consigue hacer, que ha hecho no sé qué y no sé qué más, ¿no? ¿Es marketing? ¿Es exageración? Es decir,
o es el estado del arte real de la inteligencia artificial. Habría que ir a indagar qué hay detrás, ¿no? Claro, eso consume tiempo y energía, ¿no? Ir a ver esta noticia. Está soportada porque, por un artículo que ha salido en una revista muy prestigiosa de inteligencia artificial, que ha sido evaluada por pares, el artículo ha sido evaluado por pares y hay unos experimentos detrás que demuestran que las cosas son como dicen, o no, o simplemente es algo que viene pues de de una fuente que no es fiable, ¿no? Para empezar, yo intentaría, si es posible, esa información sobre alguna realización, algún éxito, algo relacionado con la inteligencia artificial, es lo que suelo hacer yo, ¿no? Cuando leo algo sobre el tema, digo, a ver, voy a buscar la fuente. Y ahora que hablas de publicaciones científicas y así, ¿tú quién crees que está liderando la investigación ahora mismo y el desarrollo en inteligencia artificial? ¿La empresa privada, Google, Facebook, este tipo de gigantes, o la universidad, el mundo científico? A ver, la inteligencia artificial globalmente, la universidad y el mundo académico, sin ninguna duda. Porque la inteligencia artificial, como decíamos al principio, es mucho más que machine learning, que deep learning. Mucho más. Hay algoritmos de razonamiento, de planificación, sistemas multiagentes, es todo un mundo muy amplio y muy rico de distintas técnicas, ¿no? Que muy distintas de lo que conocemos, sobre todo el deep learning, el aprendizaje profundo. Posiblemente todo lo que sea alrededor del deep learning, el aprendizaje profundo, esté más ya desarrollado y avanzado en algunas grandes empresas. Algunas, tampoco Google, por supuesto. Sí. Ahora mismo destaca, ¿no? Google, Facebook, IBM están ahí en la cresta, ¿no? Sí, no sé, las grandes, ¿no? Las grandes. Sí. Microsoft, Amazon, estos han puesto muchos recursos, mucho dinero, han conseguido atraer a gente muy brillante, que por cierto las han sacado, las han robado en el cuidado, ¿no? La palabra es un poco fuerte, ¿no? Les han ofrecido salarios y condiciones muy atractivas, se los han llevado de las universidades, ¿no? Y ahí sí que hay posiblemente quienes lideren ahora todo lo que es el deep learning es el mundo de la empresa. Pero todo el resto de la inteligencia artificial en absoluto. El resto está, la batuta la lleva el mundo académico sin ninguna duda. Y ya, mira, una última pregunta. Normalmente, siempre que hay un experto sobre el tema que sea, se le pregunta pues cómo va a cambiar el futuro, cuáles son los cambios más importantes que va a haber. Pero fíjate, a mí me gusta más preguntar qué es lo que crees que no va a cambiar aunque tengamos inteligencia artificial para todo. ¿Qué va a seguir siendo igual? Uy, ahora sí que me has fastidiado. Hombre, a ver, no lo sé. A ver, nos está afectando a todos los niveles, claro, la inteligencia artificial, ¿no? Incluso la manera como nos relacionamos y cómo socializamos y, en fin, muchas decisiones que tomamos ahora en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta muchas veces, en algún lugar están mediatizadas o por el medio ahí aparece algún algoritmo de inteligencia artificial. Desde que tienes un buscador, pues que ya detrás hay mucha inteligencia artificial, pues bueno, ya los resultados que te muestra y ahí hay seguramente ya de entrada un sesgo, ¿no? Y luego tú escogerás entre aquello que ves en pantalla, ¿no? Y igual, pues bueno, en fin, aún así yo creo que tenemos más opciones de escoger ahora que antes que teníamos los buscadores, ¿no? Dicho sea de paso. ¿Qué es lo que no va a cambiar? Pues yo pienso que yo nunca hablo a 10 años vista. Para mí es una burrada de tiempo. O sea, no esperes que yo no te diré, me niego siempre que me hacen las preguntas a especular a muy largo plazo. Yo lo que te digo que no va a cambiar es que a nivel más técnico, a un plazo de 5, máximo 10 años, en mi opinión, las inteligencias artificiales seguirán siendo específicas.
se progresará, pero no suficientemente en tener la capacidad de comprensión. Al principio de todo te he dicho que la palabra entender, ¿no?, era muy, muy importante. Sí. Bueno, lo he dicho porque los sistemas de inteligencia artificial actualmente de verdad no entienden nada. O sea, no entienden nada del lenguaje. Siri no entiende la semántica de lo que le estás diciendo. No entiende. Y para mí, entender tiene que ver con el significado, la semántica. No tenemos una teoría matemática y computacional del significado. No la tenemos. Hace muchos años que eso es una quimera y que se está intentando, ¿no?, encontrar una teoría matemática del significado. No la tenemos, ni mucho menos. Y claro, esto delimita mucho las posibilidades de la inteligencia artificial, porque cuando discrimina perros de gatos, no tiene la más mínima idea, no entiende lo que es un perro, lo que es un gato, ni lo que es un animal. No sabe que aquello es una cosa que vive. No te distingue un gato tomado directamente desde el sistema de visión del robot a que el sistema de visión del robot le enseñes una foto de un gato. Para el robot es lo mismo. O sea, no es lo mismo, no distingue entre la foto de un gato y un gato real. Bueno, suponiendo un gato real que esté quieto, que no se mueva, si no sería relativamente. Pero bueno, entre uno que se mueva y un vídeo de un gato que se mueva tampoco lo distingue en el fondo, ¿no? O sea que bueno, comprensión profunda no hay. Daniel Dennett le llama esto, es muy interesante con le dice competence without comprehension. O sea, competencia sin comprensión. O sea, la inteligencia artificial actual es competencia sin comprensión. Y pienso que seguirá siéndolo durante bastante tiempo. O sea, que lo que no tendremos es inteligencia artificial con comprensión profunda. Eso dudo que lo tengamos a un plazo de, como decía yo, a más de 10 años ya no te digo nada. Vale. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, Ramón, por habernos aclarado tantos conceptos sobre inteligencia artificial que estoy seguro que nuestros oyentes, cuando en el futuro vean noticias, informes o algún comercial le vaya a hablar de inteligencia artificial, estará mucho mejor equipado para poder entender y discernir la calidad de lo que le están contando. Muy bien, muy bien. Esperemos. No sé si ha sido la cosa tan clara, pero porque son conceptos bastante complejos de explicar de esta manera, así, además sin solo hablando, ¿no? Además, pero vaya, esperemos que sea así, ¿no? Hay que ser prudentes, hay que ser prudentes, y cuando nos hablan de inteligencia artificial y de grandes logros, hay que cogerlo un poquito con pinzas. Vamos a ver. Vamos a ver si es tanto como me dicen. Pues lo dicho, Ramón, muchas gracias. Y a ti, querido oyente, que nos has estado escuchando también, gracias por tu atención. Y te animamos a que sigas descubriendo nuevas pistas sobre cómo proteger tus activos más valiosos en este podcast Eleven Path Radio y en todos los recursos gratuitos de nuestra página web. Hasta el próximo episodio.